Aparecieron más serpientes. El disparador fue el video que en el día de ayer, en la segunda edición, adelantábamos, compartíamos acerca de lo que pasaba en un establecimiento escolar cuando, por tareas de limpieza, comenzaron a aparecer serpientes, víboras en el patio, en un edificio escolar. Pero a partir de ese momento nos llegaron, nos compartieron videos acerca de esta misma situación, pero claro, en otros puntos de la ciudad de Mar del Plata, y la gran pregunta, ¿no? Acerca de qué es lo que está pasando con las víboras, las serpientes que aparecen, si hay que preocuparse, si hay que llamar obviamente a una persona especializada, a un área en particular, qué medidas hay que tomar, si hay que acercarse. Bueno, evidentemente esto está pasando. Tomamos contacto con el móvil, Bruno Perrone, con todos los detalles. Bruno. Sí, Daniel, buenas noches para vos y para todos. Y bueno, vos bien los marcabas. Las apariciones se dieron recientemente en las últimas horas. En menos de 72 horas, por lo menos por los registros que tenemos, son 5 serpientes. Una, la que marcabas ahí en la escuela del barrio Autódromo, después también en Ameguino, después también en Chapadmalal. Y bueno, esto genera preocupación en distintos vecinos y nosotros por eso nos tomamos el trabajo de llamar a alguien especializado, que es Sebastián Lupo, biólogo del Museo de Lorenzo Scaiglia. Le agradecemos por el tiempo. Y Sebastián, la pregunta es, ¿nos tenemos que preocupar? ¿Qué está pasando? No, mirá, la verdad es que justo los avistajes que se hicieron de estas serpientes son culebras que son de un grupo que no son peligrosas. Una de ellas es la serpiente verdinegra, que es muy común para la zona, habita en zonas de pastos largos y siempre cerca de cuerpos de agua, más que nada porque se alimenta de ranas y pequeños anfibios. Y la otra es una falsa yarará, que es una serpiente que imita a una que es peligrosa y está en la zona, pero no es, su veneno no es peligroso para el ser humano, son inofensivas y no hay por qué preocuparse, siempre estuvieron en la zona. Y de hecho son comunes de ver en ambientes un poco más rurales y no tan comunes como en el centro, digamos. ¿Por qué ahora se están viendo más? ¿De alguna manera hay alguna explicación? Bueno, eso tiene que ver un poco con el tema de los aumentos en la temperatura. Son animales que son comunes, repito, para lo que es provincia de Buenos Aires y para la ciudad de Mar del Plata. Cuando empieza a subir la temperatura se vuelven más activas, porque su actividad depende de eso, de la temperatura ambiente. A mayor temperatura, más activas son. Pero repito, son animales comunes para nuestra zona y no hay por qué preocuparse. Obviamente la gente se asusta y le llama la atención porque es una serpiente, pero son animales muy comunes para el área. Sebastián, buenas noches. Estábamos escuchando atentamente, ¿Qué tal? ¿no? Buenas noches. Pero imagínate se te aparece una serpiente en el patio de tu casa o en la escuela. Obviamente todo el mundo se preocupa. Ahora, ¿cómo identificarlas? Porque vos diste todas las características, pero ¿cómo uno se da cuenta si esa víbora, esa serpiente, de alguna manera es peligrosa o no? Bueno, mira, para que se hagan una idea, en la provincia de Buenos Aires hay más de 30 especies de serpientes, así que identificarlas para una persona que no es, digamos, ducha en el tema, es difícil. En el caso este, la serpiente verdinegra, que es una de las más comunes, el nombre lo recibe por la coloración. Uno va a ver que tiene tonos verdes mezclados con manchas negras, y en el caso de la falsa yarará, algo muy llamativo es que tiene manchas marrones en lo que sería la parte de la espalda y tiene una coloración naranja en el vientre, que es lo que suele mostrar cuando se siente asustada. De todas formas, lo que recomendamos es que la gente no lleve sus propias identificaciones, sino que se comunique a centros especializados. Por ejemplo, se pueden comunicar al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaiglia, o incluso si la gente tiene dudas, puede comunicarse también a lo que es guardaparques. Uno busca en internet guardaparques MGP y puede evacuar todas las dudas, tanto en el museo como con la gente de guardaparques. Para cualquiera de los casos, independientemente si sabemos si la serpiente es peligrosa o no, lo ideal es mantener distancia, no tratar de manipularlas, no acercarse, no querer tomarle fotos de cerca, no ir a pegarles con un palo, porque todas estas situaciones en realidad lo que generan es estrés en el animal y hacen que el animal trate de defenderse, y ahí es cuando pueden ocurrir los accidentes. De todas formas, justo para estas especies que estuvieron apareciendo en los videos, no son peligrosas. Y en todo caso, si llegara a ocurrir un accidente, lo que se recomienda siempre es, antes que hacer torniquetes o remedios caseros o cualquier cosa, es asistir al regional, que funciona como el centro toxicológico que tenemos acá en la ciudad de Mar del Plata, que es el lugar adecuado donde uno tiene que recibir asistencia médica en caso de que se tratara de una especie peligrosa. Bien, es muy importante lo que decís, ¿no? Acerca de cómo actuar si es que uno se cruza con una situación como estas, porque obviamente cuando uno más manipule o se acerque,
a la víbora, a la serpiente o al animal que aparezca, realmente se puede tornar peligroso por lo que vos dijiste, ¿no? En el estrés que genera en el animal. Y más allá de la situación particular que uno atraviese, esto es común que se dé por las temperaturas, como vos bien dijiste, pero es más común que se Totalmente. observen este tipo de ejemplares en zonas rurales, ¿no? Y no tan cercanas a la zona urbana. Exactamente, no van a ser comunes de ver en el microcentro de Mar del Plata o en la zona céntrica. Son animales que necesitan cierto grado de vegetación en el ambiente. Por ejemplo, la culebra verdinegra incluso necesita tener cercanía a cuerpos de agua porque se alimenta de ranas y sapos, entonces suele estar asociada a cuerpitos de agua pequeños o agua estancada en zanjones donde se pueden desarrollar sus presas. ¿Los vamos a ver en los alrededores de la ciudad? Sí, son comunes. De hecho, en Mar del Plata lo que pasa es que la ciudad crece, la gente avanza sobre estos ambientes que antes eran más salvajes, digamos, entre comillas, y esto hace que la frecuencia de los encuentros también aumente. Y eso, sumado al hecho de que hoy todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, parece que hay más registros de lo normal, pero en realidad esto es una cuestión común y corriente para la ciudad. Bien, las vías de comunicación con el Museo Escaglia, con el cuerpo de guardaparques, es muy común por ahí si uno visita Sierra de los Padres encontrarse, ¿no? Con ejemplares como estos y por ahí no llama tanto la atención y uno naturaliza esa situación. Ahora que aparezca por ahí en una escuela, en el patio de una casa, ¿no? Si aparece un ejemplar pueden aparecer más o se mueven solas. Te hice dos preguntas en una. En una. No, mira, la cuestión es la siguiente. Para estas dos especies que son las que andan dando vueltas, son animales que pueden llegar a ser peridomiciliarios. Es decir, en entornos en donde se dan las condiciones para que el animal esté, uno las puede encontrar en su jardín. Nosotros hemos ido a campos en donde capaz que de la culebra verdinegra en un espacio de 100 metros encontrábamos capaz 6 o 7 ejemplares. Repito, es un animal común para la zona. No hay por qué desesperarse al encontrarlo. Yo entiendo que la gente desde el desconocimiento sienta miedo y sienta temor, pero bueno, para eso también están los lugares especializados en donde uno se puede acercar o hacer las consultas que sea necesario, más que nada para, por un lado, aprender, porque al fin y al cabo son animales que son propios de la zona y es parte de nuestro patrimonio, y está bueno saber de lo que hay, y al mismo tiempo para poder evitar posibles accidentes, o muchas veces se termina matando un animal que no es peligroso, y eso termina siendo incluso contraproducente, porque... Sebastián, te quería consultar en base a esto que vos decís también. El miedo justamente muchas veces surge de la desinformación. ¿Hay una suerte de demonización de la serpiente, de la especie? ¿Hay que empezar a familiarizarse? ¿Hay estadísticas justamente de qué mortalidad tiene? Sí, de hecho sí, si uno se fija en las estadísticas nacionales, por ejemplo, lo que figuran en páginas del gobierno argentino, las fatalidades por serpientes por año son más o menos entre 5 a 7. Y a veces, muchas veces, no es solamente la peligrosidad de la serpiente, sino que también tiene que ver con si hay centros de salud cerca del lugar donde ocurrió el accidente, si cuando uno asiste al médico la identificación se hace rápido, entonces hay muchos factores. Pero fíjense que es un número bajo en comparación, por ejemplo, no sé, a la cantidad de gente que muere en accidentes de tránsito y uno no se queda encerrado en la casa por miedo que lo atropelle un auto. En cambio, cuando aparece una serpiente, la gente enloquece. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muy claro, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para poder hablar de esto. Bueno, ahí Sebastián Lupo, biólogo del Museo Municipal Lorenzo Scaiglia, la verdad que la tiene clarísima, explicó muy bien estos temas y también llevó tranquilidad, me parece que es lo más importante, no alarmarse, no entrar en pánico, obviamente tener los cuidados y no hacer locuras tampoco cuando no sabemos frente a qué nos encontramos, ¿no? Pero estar atentos y ahí también en los graphs dejamos los teléfonos de contacto que mencionaba él, el Museo Lorenzo Scaiglia, guardaparques para llamar en caso de avistar este tipo de especies o ejemplares. Así es, Bruno, 495-3161, 473-8791 y 463-1488, las vías de comunicación directas, ¿no? Y la advertencia acerca de no manipular a los animales, no acercarse. Ahí veíamos y estamos viendo en imágenes cómo se la mueve con un palo a la serpiente, y bueno, eso no hay que hacerlo. Exactamente, porque eso las pone a la defensiva. Así que bueno, realmente tener cuidado, pero tampoco entrar en pánico. Creo que esa es la síntesis de lo que nos transmitió Sebastián. Muy bien, volvemos en cualquier momento.